la ética es un razonamiento sobre lo moral, sobre lo correcto o no correcto. Y obviamente la ética no es lo mismo que la moral, ¿no? La moral serían las ideas sobre lo bueno o lo malo que existen en la sociedad y que dependen de cada grupo y que cada grupo las elabora, cada grupo, sociedad, religión, etcétera. Y lo ético es reflexionar sobre esas normas morales y entonces definir una de manera individual. La ética es más individual y la moral tiene un carácter más bien colectivo. Aunque obviamente la ética, que he dicho que es individual como reflexión y como ejercicio, inicia como algo colectivo porque toma las normas externas que ya existen. Podría ser una analogía como esta. La moral serían los números y la ética serían las matemáticas. La ética requiere de la moral porque es su recurso para reflexionar. Pero en ese sentido, sí, Maura, la ética es una elaboración humana y esto rompe por completo el argumento de los que creen que puede haber una ética natural, ¿sí? Por tanto universal, una ética para todos, que todos actúen igual, que todos vean lo bueno del mismo modo, que todos sean felices de las mismas cosas, que a todos les guste lo mismo, que todos tengan la misma idea de lo correcto. Absurdo, terrible, fanático, inapropiado, inadecuado, inadmisible, ¿no? La ética difícilmente va a ser algo natural, porque si requiere el ejercicio racional, solo por eso ya es cultural. Galileo hace una reflexión interesante, Galileo Galilei, ¿sí? Él pensaba que un error común en el hombre y la mujer es pensar que la naturaleza, algo así como lo externo, está al servicio del hombre. Y es más, que a la naturaleza le interesa el hombre. Galileo pensaba, la naturaleza le vale el ser humano. Es más, aunque esto no lo dijo Galileo, si el ser humano no existiera en la Tierra estaría mucho mejor. No estaría afectada la capa de ozono, no estaría tan contaminado el mar, seguro habría más animales que no nos habríamos comido, habría muchas cosas mejor. Podríamos debatirlo. El problema es que no estaría habitado, ¿no? Pero el punto es, a la naturaleza no le importa el ser humano. Si tiembla, si llueve, si hay un huracán, si hay un tsunami, afecta al ser humano y esos son fenómenos naturales. Aunque quién sabe, algunos temblores se ha comprobado que tienen que ver con el ejercicio humano de estar haciendo pruebas y demás, pero pruebas de bombas. Pero bueno, digamos que son fenómenos naturales. No es que la naturaleza se sienta mal si murieron algunas personas por eso. ¿Sí? Como por ejemplo ahora, el asunto del coronavirus, pues no es que el coronavirus se sienta mal por infectar a algunos individuos. O sea, la naturaleza como tal, no, o en este caso la naturaleza del virus no tiene moral. Simplemente actúa, ¿no? Y así la naturaleza, el resto de la naturaleza o el universo mismo, ¿no? El espacio. Pensemos que hay un meteorito que va dirigiéndose a la Tierra. No es que el meteorito diga, voy a tratar de desviarme para no pegarle a la habitación de los seres humanos en la Tierra. Pues no, a la naturaleza no le importa el ser humano. Si el meteorito va hacia la Tierra, si algo no lo desvía, pues va a llegar y acabará con la vida humana. Y no se va a sentir culpable, ¿no? Se va a morir ahí, por decirlo así, es como una especie de kamikaze. Pero esta reflexión de Galileo es importante porque justamente tenía que ver con que durante mucho tiempo el ser humano pensó o pensaba que la Tierra era el centro del universo, como si la naturaleza estuviera arreglada para el protagonismo del ser humano, cosa pueril, infantil, teóricamente hablando, porque pensarlo así, aparte de ser soberbio, pues es ignorante.
Y entonces, cuando nos dimos cuenta que somos habitantes de un planeta dentro de un sistema solar que forma parte de una galaxia entre millones, que es la Vía Láctea, pues caemos en cuenta de que no necesariamente estamos ni por mucho en el centro del universo, empezando porque sería difícil saber cuál es ese centro en un asunto tan vasto y en una dimensión tan increíblemente infinita, o casi infinita, habrá que ver. ¿Sí? Entonces, para Galileo la naturaleza no necesariamente está en función del ser humano, simplemente está. Y si pensamos en la naturaleza humana, pues nuestro cuerpo no tiene moralidad. Ojo con esa frase. Nuestro cuerpo no tiene moral. Nuestra instancia moral está en la manera en que percibimos las cosas. Por eso, el cuerpo reacciona sin una moralidad y nosotros tenemos que decidir qué es lo que hacemos a partir de lo que es nuestra naturaleza y nuestro ejercicio cultural por medio del razonamiento. Teníamos que llegar a Darwin. Darwin, que fue el teórico de la evolución y que mostró que el ser humano es producto de la evolución de una célula primigenia que tenía vida. Él elaboró un concepto, o hizo famoso un concepto que se llama selección natural. ¿Qué es eso de selección natural? Pues es la supervivencia, no del más fuerte, sino del que se adapta mejor a las circunstancias. Entonces, esta idea nos puede hacer pensar que posiblemente hay algo en el ser humano que hace que se adapte. Esto suena sensato. La naturaleza humana, por tanto, tiene que ver con la adaptación. Así que si, según decía, o se puede deducir de Merleau-Ponty, era natural que creáramos cultura, entonces nuestra cultura nos ha hecho adaptarnos. Entonces vean cómo va como de la línea. Somos seres que se adaptan. Y el que no se adapta, no evoluciona y muere. Esto que se habla sobre la especie humana lo podemos también aplicar en la vida individual, y eso es lo importante de la filosofía, y es ese salto que a veces nos se da, que nos quedamos en la teoría sin ver cómo repercute en nuestra vida. Si tú quieres mantenerte, tienes que adaptarte. La adaptación te mantiene con vida y solo siguiendo vivo evolucionas como individuo. No necesariamente por ser más fuerte, sino por ser más flexible, por ser más resistente al adaptarte. ¿Y a qué nos tenemos que adaptar? ¿O a qué tienen que adaptarse ustedes, jóvenes de entre 18 y 24 años o más? Pues justamente a los cambios de la vida, a los cambios de su propia mentalidad, a los cambios que va propiciando su propio cuerpo. Y no solamente mientras se desarrollan, sino también los cambios del cuerpo después de cierta edad, que de pronto también es en declive, ¿sí? No siempre es en ascenso. Entonces, saber adaptarse a las circunstancias, a las relaciones humanas, entender que las otras personas cambian. Entonces, si la otra persona ya cambió, ¿me adapto a esa nueva manera de interactuar que tiene? No, no me adapto. Entonces, adáptate a un nuevo enfoque que te permita estar fuera de ahí, o adáptate a esa persona tal como es, y adáptate también a ti. Entonces, la adaptación derivada de este concepto de selección natural pareciera que nos habla mucho de una naturaleza humana que sin embargo a veces es restringida, reprimida o dejada de lado por la imposición de nuestro ego o de nuestro orgullo o querer que las cosas sean como nosotros queremos en vez de adaptarnos. Que si por algún motivo el hombre se extinguiera, el hombre y la mujer se extinguieran, se dejaran de habitar el mundo y volviéramos todo el proceso evolutivo, que volviera a llegar la vida, ese fenómeno de la panspermia, que es que la vida viene en un asteroide y se vuelve a crear en esa célula
que viene de otro planeta se vuelve a generar la vida en la Tierra, suponiendo que nos extinguimos, sería un hecho que otra vez generaríamos cultura, que otra vez probablemente dividiríamos geográficamente a los países. Sería quizá posible que otra vez inventáramos leyes, normas, formas de relacionarnos. Y lo más seguro es que otra vez inventáramos dioses y religiones y seres que nos acompañan o les llamaríamos de cierto modo. No pondré en duda que posiblemente haya seres que nos acompañan y demás, pero la forma en que les llamamos podría ponerse en duda, pero no lo haremos ahora. Pero la forma en que les llamamos, eso es cultural, ¿sí? Por eso las religiones son culturales. Y el mejor argumento para explicar que las religiones son culturales es porque si fuera natural, solo habría una. Cosa que no es así. Ha habido distintas religiones dependiendo de las culturas y los grupos humanos que van delimitando cómo creemos y creamos una idea sobre lo divino. Entonces las religiones, las instituciones religiosas son culturales. Así como también es cultural el hecho de que existan instituciones educativas. Que estemos ahorita dando una clase es algo cultural. Suena raro verlo así, pero es antinatural estar aquí en una clase, en línea. ¿Sí lo ven? Pero por ser antinatural no implica que sea malo. Simplemente es algo cultural. Es no natural, no anti, es no natural, es cultural. Al nacer ya tenemos una naturaleza. Tenemos un grupo sanguíneo, tenemos un color de ojos, tenemos una carga genética, tenemos tenemos ya funcionamientos naturales, orgánicos en nuestro cuerpo. Todo eso es natural, es innato. Es natural que tengamos 2 ojos y si alguno nace con 3, pues eso sería una excepción. Es natural que tengamos 2 brazos, que tengamos 2 manos, 5 dedos en cada mano, 5 dedos en los pies, tenemos 4 extremidades, 2 orejas, etc. Todo eso, pues es como natural, así es lo esperado que suceda. Y cuando algo no sucede así, entonces pensamos que es un poco fuera de lo habitual, ¿no? Lo natural se padece, no lo elegimos, no lo quisimos. No lo podemos aceptar, pero no es algo que tuvo nuestra intervención. Puede que alguien diga, sí, estuvo la intervención de mi papá y mi mamá, ellos tuvieron que intervenir para que yo naciera. Sí, pero ellos no decidieron que seas como eres, ¿no? O sea, a lo mejor les hubiera gustado que fueras de otro modo. Y estoy hablando también del carácter, ¿no? O del temperamento, sobre todo del temperamento, que es el más genético. El carácter es más de orden social, pero ellos no eligieron que nacieras melancólico, colérico, apasionado, ansioso, tranquilo, pacífico, sereno. Simplemente naciste. Su intervención fue meramente genética, ¿sí? Por eso es que está esta otra discusión de si ser padre o madre tiene que ver con la aportación de un óvulo o un espermatozoide y no más bien con la crianza o con el estar día a día con la persona, ¿no? Tercero, lo natural se tiene, no lo creamos, o sea, simplemente ya está en nosotros, no lo tuvimos que comprar, ¿sí? Nadie fue al mercado a decirme, deme 3 kilos de hambre, ¿no? O deme 2 litros de sed, o deme pensamiento, deme un USB para aprender francés, o sea, ¿no? O la capacidad para aprender la tenemos. No la tuvimos que comprar o elaborar. Potencialmente está ahí, ¿sí? Tú no tienes que comprar tu habilidad para bailar. Tu habilidad para bailar está ahí en posibilidad, en potencia, ¿no? Puede ser si lo practicas. Ahora, no es gestionado por el hombre, es un poco en la misma idea. No hay intervención humana para que esto natural suceda. Y entonces también podemos pensar en la naturaleza, que no es la humana, sino la naturaleza que está alrededor de nosotros,
Los árboles, los ríos, el mar. El mar está ahí sin la intervención del hombre. Las nubes se mueven sin la intervención del hombre. Llueve sin la intervención del hombre. Crece el pasto sin la intervención del hombre. Obviamente está la agricultura, que sería nuestra técnica para generar una reacción más rápida en la tierra y que germinen y nazcan las plantas que queremos que nos alimenten y demás. Pero aunque eso no sucediera, de cualquier manera existiría la tierra posible donde haríamos eso, ¿sí? Un animal efectúa lo que tiene que efectuar sin nuestra intervención, ¿no? Ahorita hay muchos animales en los bosques, en los distintos lugares del mundo, que están llevando su vida sin nuestra intervención. Y es parte de la naturaleza. Ahorita alguna leona se está comiendo una cebra sin que nosotros hagamos ningún tipo de intervención, y eso es algo natural. Ahora, ¿la leona tiene culpa por comerse a la cebra y dejar huérfanos a los hijos e hijas de la cebra? Pues no tiene culpa, porque no tiene ética y no tiene una moralidad. Es decir, no hay una cultura como la que hemos elaborado nosotros para definir lo que está bien y lo que está mal. La leona se come a la cebra y ya, porque así es su naturaleza. Ahora, lo natural también es universal. Por eso es que nosotros no decimos, cuando digo universal, me refiero a que está en todas las partes del mundo, independientemente de dónde nos ubiquemos geográficamente. Lo natural es lo natural. Por ejemplo, no es que los turcos tengan 4 bocas y los mexicanos una, no es que en Indonesia tengan cabello en las plantas de los pies y en Alemania no tengan cabello en las plantas de los pies. O sea, lo natural pues es muy similar en cada uno, independientemente de dónde estemos situados, ¿no? Obviamente hay apariencias físicas distintas. Los chinos o los japoneses o los coreanos tendrán los ojos más con una peculiaridad que los distingue de otros, pero eso ya sería una modalidad de ojo. Lo natural es que tienen sus 2 ojos, ¿no? Y por último es que lo natural es atemporal. Esto es que así como nosotros comemos, pues comían hace 3 siglos. O sea, no depende del tiempo. Lo natural seguiría siendo muy similar, así como lo natural es que haya habido una evolución. El proceso evolutivo sigue. Algunas personas creen que somos el punto más alto de la evolución. Pues no, somos parte de la evolución. Hoy las mujeres pueden votar. En otra época no podían votar. Bueno, ahí vemos cómo lo cultural cambia según la época. Es colectivo. Bueno, pues aquí en México hablamos castellano. ¿Por qué hablamos ese idioma? Pues porque hubo una conquista o una invasión, ¿no? Y a partir de ahí hubo una mezcla cultural que propició que estuviéramos hablando en castellano. Y es un idioma que a mí me parece maravilloso. Pero en otros lugares hablan otro idioma. Entonces, ¿por qué en otros lugares hablan otro idioma? Pues porque lo cultural es colectivo. Dependió del lugar geográfico donde nos encontramos. Si hubiéramos nacido en Alemania, pues difícilmente hablaríamos castellano, a menos que nosotros lo tuviéramos que aprender por nuestra cuenta. El alemán igual lo tuvimos que aprender, pero fue algo más cercano a nosotros porque sería el idioma dominante, ¿sí? Entonces es colectivo en medida que no es igual en todos lados. La moralidad, que es algo cultural, también depende de la colectividad. Es muy sabido, por ejemplo, que en Arabia Saudita pues puede haber un sistema poligámico que funcione bien, y eso es algo distinto a cómo se entiende en México, que los sistemas de relación de pareja se han establecido a partir de un esquema de monogamia. Esto es una diferencia cultural que tiene que ver con el grupo y con el sitio geográfico. Ahora, lo cultural es creado por el hombre, ya lo hemos dicho. Estar aquí en una clase en línea es gracias a una situación cultural, al uso de la técnica.
para que existan las máquinas, exista el internet. Que traiga esta camisa, por ejemplo, es un asunto cultural. Podía haber tenido frío, cosa que sería rara a las 3 de la tarde, pero digamos que tenía frío, y eso es lo natural. Tener frío es natural, pero usar una ropa que fabricó a un conjunto de personas con una tela que se tuvo que elaborar y una pigmentación que le dio el color, pues todo eso fue cultural. Que esté usando estos lentes, pues es cultural. Si me quedo en lo natural, pues me quedo así medio ciego, ¿no? Aparte, o sea, si yo viviera naturalmente, me quito los lentes, pero quizá no estaría pudiendo dar esta clase, ¿no? No habría podido apretar el botón del encendido, tuviera que estar tanteando. Que tenga estas películas que están acá atrás, pues tiene que ver con algo cultural, alguien las tuvo que hacer, ¿sí? Todo lo que, es más, casi todo lo que ven en su pantalla, en buena medida, tiene que ver con algo cultural, ¿no? Aquí atrás hay un closet, entonces la madera que está ahí, pues fue elaborada de forma cultural. Me pseudo peiné con un gel que tuvo que ser elaborado culturalmente, entonces todo eso fue cultural, pero hay cosas naturales, por ejemplo, me salió barba de manera natural, no tuve que hacer nada para que me saliera barba, ¿sí lo ven? Entonces hay unas cosas creadas por el ser humano y otras no. Y eso tiene que ver entonces con lo que se adquiere o se aprende. Yo no aprendí a qué hacer para que salga barba, ¿no? O sea, simplemente sale y ya. Puedo aprender o puedo ir a algún lugar donde la recorten y la arreglen, cosa que no he podido ir en toda la cuarentena, ¿no? Y por eso ya estoy como náufrago. Pero bueno, finalmente fue natural que saliera la barba y culturalmente uno la arregla o no la arregla, la acepta o no la acepta, se la quita o no se la quita, pero que esté saliendo es lo natural, ¿no? Por eso es natural, por ejemplo, que algunas mujeres tengan vello en la axila y que digan, como es natural, me lo dejo, ¿no? Como un signo de protesta, y no voy a estar de acuerdo a los cánones estéticos que dicen que una mujer no debe tener vello ahí, entonces se quedan con lo natural. Ya si eso es bello o no, pues dependerá del patrón cultural estético que cada uno tenga. ¿Lo notan? Así como la salida de nuestro cabello puede ser algo muy natural, el cómo lo arreglemos, cómo lo peinemos, cómo lo pintemos, pues todo eso es cultural. Podemos tener hambre, el hambre es natural. Ir a un restaurante sería lo cultural. El cómo cocinamos, eso también es cultural, que usemos aceite, manteca, que tengamos que freír las cosas, hervirlas, todo eso es algo cultural, que utilicemos una cazuela o que comamos sentados en una mesa con un mantel, que nos atienda un mesero, todo eso es cultural. El dinero es algo cultural, porque el hombre creó la moneda, el hombre creó el dólar, el peso, el franco suizo, el euro, etcétera. Todo eso, la libra esterlina. Sí, sí. Entonces todo eso tiene que ver con un asunto cultural. El dinero es cultural, no es natural. Relacionarnos con otra persona, sentir atracción, sentir afinidad con la otra persona, es algo natural. Lo cultural sería casarnos, por ejemplo. El matrimonio es cultural. Firmamos un contrato donde dice, eso es algo elaborado por el ser humano. Movernos físicamente podría ser algo natural. Caminar es algo natural. Pero subirse a un automóvil sería algo cultural, ¿sí? O a un avión, como dije hace un momento. Querer defecar es algo natural, pero ir a un baño sería lo cultural, o a una letrina en cierto lugar sería el cultural. ¿Lo ven? Entonces, lo cultural no necesariamente es lo contrario de lo natural, sino que lo cultural muchas veces se generó para poder satisfacer necesidades naturales. Si hemos generado el matrimonio como algo cultural para legitimar la relación sexual entre un hombre y una mujer y ver que ya está permitida solo porque están casados, pues vean cómo fue algo cultural que reaccionó o sirvió para que algo natural se pudiera realizar, ¿no?
Y así sucede también con muchas otras cosas. Lo cultural tiene que ver con una respuesta a asuntos naturales, pero no es lo mismo, ¿sí?